¿Cuánta gente de pie? Dice Javier Cercas. Madre mía. Hay gente amiga, hay grandes lectores. Seguramente muchos ya leyeron El Loco de Dios en el Fin del Mundo y tienen ganas de compartir acá con Javier Cercas lo que es esta presentación. Javier es un amigo de la Argentina y un amigo de la feria. Es alguien que en general ya viene teniendo un vínculo interesantísimo con los lectores argentinos. Y en este caso se da además este fenómeno particular. Su libro es un fenómeno. Es un fenómeno porque no ha habido antes escritores que pudieran entrar al Vaticano de la manera que él entró. Y es un fenómeno porque presentando este libro, el Papa murió. Y esa, independientemente de la edad que el Papa tenía, que era una persona mayor y que uno siempre sabe que las personas mayores están más cerca de la muerte, en el caso del Papa, por momentos todos creíamos que esta vez también zafaba. Fue una sorpresa, y es una sorpresa en ese sentido leer un libro como este, que a mí me gusta decir que es como una especie de tratado laico sobre la fe. ¿No? Me parece bien, lo compro. Es esa sensación porque para los laicos y ateos es leer un libro interesantísimo, interesantísimo sobre la religión, pero también sobre algo que en el mundo que estamos viviendo no está tan de moda, no garpa, diríamos nosotros en la Argentina, o sea, no, y que tiene que ver con la sensibilidad por los que menos tienen, la sensibilidad por los que están mal, por los que están dañados, y este libro es también eso. Así que bueno, ustedes están acá porque conocen a Javier Cercas, saben que tiene una obra muy importante y me atrevo a decir que muchos de esos libros no son solo muy importantes en el conjunto de su obra, sino en el conjunto de la literatura en español, ¿no? Libros como Anatomía de un instante, como Soldado de Salamina, como El impostor. Me parece que son libros que uno pondría perfectamente en cualquier historia de la literatura en español. En este caso, El Loco de Dios en el Fin del Mundo, como hablábamos recién, surge de un viaje que te proponen, Javier, que te lo proponen en un espacio similar a este. Tal vez hay gente que no leyó el libro y que lo va a leer después de escucharte, así que yo empezaría por contar cómo fue esa invitación, una invitación entre bizarra, soñada. Contanos un poco cómo fue. Sí, eso. buenas tardes a todos y, en fin, estoy encantado de estar aquí. Debería estar más nervioso de lo que estoy. Debería sentirme como lo que soy ahora mismo. Es como un español que acaba de escribir un libro sobre Diego Armando Maradona y viene a explicárselo aquí a los argentinos. Esa es un poco la sensación. Bueno, sí, todo en este libro ha sido muy raro, la verdad, muy insólito, desde el principio hasta el final. El principio, como dice Inde, y te agradezco muchísimo que estés aquí, por cierto, a Inde la conozco ya desde hace muchos años, siempre ha sido muy generosa conmigo. Claro, un día estaba yo, hace como 2 años, en el Salón del Libro de Turín, que viene a ser la Feria del Libro de Buenos Aires, en Italia. El gran evento literario. Yo acababa de tener un acto como este, estaba firmando libros y de repente mi editora italiana me dice: Javier, hay un señor del Vaticano que quiere hablar contigo. Entonces yo pensé: ¿el Vaticano? Qué raro. Bueno, claro. Acabé de firmar libros y me fui a verle. Este señor se llama Lorenzo Fazzini, después es un personaje del libro, es el director de la editorial del Vaticano, y me dijo lo siguiente, me dijo: mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre, y habíamos pensado que tal vez a usted le interesaría viajar con él, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, ver lo que quisiese, preguntar lo que quisiese y al final escribir lo que quisiese, un ensayo, una crónica, una novela, lo que a usted le pareciese bien, con absoluta libertad. Y añadió: mire, esperamos que le interese porque esto la Iglesia no lo ha hecho nunca. O sea, el Vaticano nunca ha abierto las puertas a un escritor para que entre y escriba lo que quiere, pregunte lo que quiera, etc. Entonces yo, como ustedes se pueden imaginar, mientras escuchaba a este señor estaba perplejo, cada vez más perplejo, hasta que cuando acabó de hablar, lo que yo recuerdo haberle dicho es:
pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Lorenzo Fazzini, que luego es amigo mío y que, como digo, es un personaje del libro, de hecho en el libro somos un poco como Don Quijote y Sancho Panza, no se sabe quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza, afirma que en realidad lo que le dije fue peor todavía, que lo de que le dije fue, ¿pero se han vuelto ustedes locos o qué? Porque claro, a ver, yo soy ateo, soy anticlerical, como el Papa Francisco. El Papa Francisco solo era anticlerical, no era ateo, pero era muy anticlerical, profundamente anticlerical, esto es muy importante decirlo. Yo soy ateo, soy anticlerical, pero claro, al mismo tiempo soy, como todos ustedes, todos los que estamos aquí, católico, cristiano. Es decir, Benedetto Croce, un gran filósofo italiano del siglo pasado, decía non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Es decir, todos venimos de la gran revolución que fue el cristianismo, todos venimos de Jerusalén y de Atenas, de Jesucristo y de Sócrates. Eso es Europa, eso es Occidente, ¿no? Pero como digo, pese a ello, pese a ser cristiano, soy ateo y soy anticlerical, insisto, y bueno, y me extrañó muchísimo que me ofrecieran una cosa semejante. No sé por qué me eligieron a mí, esta es la pregunta que se estarán haciendo ustedes y la única pregunta que yo no he hecho durante estos 2 años, ¿por qué me eligieron a mí? Lo que sí sé es que nadie en su sano juicio hubiera rechazado semejante propuesta, porque nunca, como decía Inde, se la habían hecho a nadie. El resultado es un libro particular, pero tú que has leído mis libros anteriores, a ti no te parecerá quizá tan peculiar, es decir, tiene mucho que ver con otros libros que he escrito, en el sentido de que es un libro híbrido, es un libro mixto, es un libro mestizo, en parte es una crónica, en parte es un ensayo, en parte es una biografía poliédrica. Sí, un retrato. Claro, un retrato, exacto, un retrato poliédrico del Papa Francisco. Sí. En parte es una autobiografía de un español, un europeo, un occidental común y corriente que se educó en el cristianismo. Y una maravillosa novela. Claro, pero sobre todo para mí es una novela. Es decir, es una novela porque la novela tiene esta extraordinaria, increíble capacidad de integrar todos los géneros y de trascenderlos. Y además, si me permites, y acabo con esto, en realidad, como todas mis novelas y como todas las novelas que a mí me importan, del Quijote para acá, el Quijote es la que más me importa, todas a su modo son o pueden leerse como novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma, y en eso consiste la esencia del género policial, ¿no? Solo que en este caso el enigma es un enigma descomunal, es el enigma de los enigmas, ¿no? Cuando a mí me hicieron esa propuesta, insólita, bueno, más que insólita, inédita, o sea, que no le habían hecho a nadie, lo primero que pensé fue en mi madre. Mi madre era una persona profundamente católica, profundamente creyente. En el libro se dice en algún momento que comparado con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era un tanto dubitativa. Es verdad, era una mujer enormemente creyente, pero de verdad, no de seriamente, como mi padre lo era. Y claro, cuando mi padre murió, ellos llevaban toda la vida juntos, toda la vida, quiere decir toda la vida, lo conocía desde que era una niña. Cuando mi padre murió, ella decía que lo iba a ver después de la muerte, como le había prometido su religión, porque el cristianismo lo que dice es eso, no dice otra cosa, es el corazón del cristianismo. Entonces mi madre decía que iba a ver a mi padre después de muerta. Y entonces yo inmediatamente pensé, que este libro iba a tratar de cómo yo, el loco sin Dios, eso podemos explicarlo, iba a ver al loco de Dios, también podemos explicarlo, es decir, al Papa Francisco, para preguntarle si mi madre tenía razón, para escuchar su respuesta. Él era la única persona, o la persona más indicada, o la única persona que podía, para un católico, responder a esa pregunta, con autoridad, escuchar su respuesta y devolvérsela y llevársela a mi madre de nuevo. Entonces, un poco, esto es una novela policial en el centro de la cual está el enigma de los enigmas, como digo, el enigma central del cristianismo, que a su vez es el enigma central, o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata esta novela. Dijiste anticlerical, hablaste de anticlericalismo y que se habla, es uno de los ejes también de este libro. Y suele pasar, vos decís, somos todos cristianos, bueno, yo no. Yo soy una vaticanista judía porque me tocó cubrir la muerte de Juan Pablo II y a partir de ese momento decidí
autodenominarme vaticanista yiddish. Así que lo que conozco de estas cuestiones tiene que ver con esa experiencia. Pero en realidad... Yo dudo que no seas cristiana, pero es igual. No, eso yo lo entendí, es como ser lo que mencionaba de Jerusalén y Atenas, por supuesto, no, era una broma. Pero la cuestión de anticlericalismo muchas veces se confunde con que ser anticlerical es estar en contra de la Iglesia. Claro, claro. Y entonces me gustaría que definiéramos un poco por qué el Papa también era anticlerical. Sí, aquí tengo que decir varias cosas. Bueno, para mí este libro ha sido una sorpresa desde el principio hasta el final. Todo es una sorpresa, desde la oferta, o sea, desde la proposición que me hicieron hasta el final del libro, que si yo fuera creyente creería que es un pequeño milagro, ¿verdad? Pero no lo vamos a desvelar. Bueno, porque aquí están mis editores y me matarían directamente. Todo es una sorpresa. Es decir, mi ejercicio, el ejercicio más importante que yo he hecho para escribir este libro ha sido limpiarme la mirada de prejuicios. Porque todos los aquí presentes, todos los argentinos, todos los españoles, estamos llenos de prejuicios sobre la Iglesia, sobre el cristianismo, creemos saberlo todo, prejuicios a favor, prejuicios en contra, prejuicios medio pensionistas, prejuicios de todo tipo. Entonces, porque la Iglesia ha sido una institución absolutamente central en Occidente, es decir, son 2000 años de historia, que se dice pronto, todos los imperios han caído, el Imperio Romano parecía que iba a ser para siempre, pues no, todo ha caído, menos la Iglesia católica, que sigue ahí. Entonces, ha sido determinante desde todos los puntos de vista, obviamente, político, ético, cultural, en todos los sentidos. Entonces, limpiarte la mirada de prejuicios, ir allí con una mirada inocente a ver qué es lo que realmente hay, quiénes gobiernan la Iglesia, quiénes... Porque claro, este libro trata de un viaje a Mongolia, pero sobre todo trata de un viaje al Vaticano. Y créanme, Mongolia es muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico que Mongolia. Eso es así. Entonces, ir a ver, insisto, qué hay allí, quiénes la gobiernan, qué es lo que están haciendo, qué ocurre con esta institución, como digo, determinante, que ahora ya parece que no es tan determinante, aunque miren ustedes lo que ha pasado después de la muerte de Francisco, todos los mandatarios del mundo allí, todas las televisiones, todos los medios de comunicación pendientes de lo que ocurría allí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, si tú llegas ¿y quién era, por supuesto, la persona que estaba al mando? Que es la que está un poco en el centro del libro, ¿no? ¿Quién era el Papa Francisco? Entonces, si llegas allí con esa mirada, como yo he intentado hacer, para entender qué es lo que estaba pasando, todo es una sorpresa. Para mí es una sorpresa todo desde el principio al final. Y una de las sorpresas es ver palmariamente que el discurso religioso del Papa y de la Iglesia, en consecuencia, apenas afloraba los medios de comunicación. Es decir, cuando se hablaba, todos ustedes lo saben, todos lo han visto, cuando se hablaba del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco hablaba en la televisión, en la radio, es insólito. Este Papa ha sido muy raro en muchos sentidos. Los papas no concedían entrevistas, no las concedían, y este señor ha empezado a dar entrevistas, a escribir libros de entrevistas, de todo, estaba por todas partes. Esto era muy raro, si se compara con los anteriores. Entonces, el discurso religioso apenas afloraba, el discurso del Papa y el discurso de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, el centro de lo que él decía quedaba como oculto. Cuando él aparecía hablaba de, qué sé yo, de la emigración, de la guerra de Ucrania, de, yo qué sé, de todo tipo de cosas, menos de lo que era de su incumbencia, que es el discurso. A este señor se le escuchaba, como a todos los papas, porque era un líder católico, un líder religioso. Tenía más lugar como jefe de Estado, decís vos, en ese sentido, en lo que era la repercusión en los medios, y no tenés idea en la Argentina. No. No tenés idea en la Argentina la repercusión política que tuvo siempre, claro. En Argentina todo lo que decía tenía una repercusión. Claro. Era, yo creo, en mi opinión humilde, ustedes me van a corregir, pero un poquito sobreinterpretado. Es decir, todo lo que decía tenía una trascendencia enorme, pero es lógico. Si hubiese sido español, en España hubiese tenido todo lo que decía una trascendencia, todo lo que decía, todo lo que hacía, cada movimiento, si se leía en clave. Todo era. Bueno, a lo que iba. Entonces, una de mis sorpresas es lo del anticlericalismo. Y esto es muy importante. Si hay aquí gente de la Iglesia, sabe que esto es muy importante para el Papa. Muy importante, era uno de los centros de su predicación. ¿Qué significa anticlericalismo para el Papa? Significa, para Francisco, ¿qué significa? Significa que él consideraba que el clericalismo era literalmente el cáncer de la Iglesia, lo peor de la Iglesia. ¿Y qué es el clericalismo? Es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Ese es el clericalismo. El sacerdote, decía él, el clero, tenía que estar, él decía, tenía una imagen magnífica, porque este hombre era un hombre, como ustedes saben muy bien, muy leído,
con un gran interés por la literatura, con amigos escritores, que les voy a contar, Borges, que era más amigo de él de lo que se dice, con el cual tuvo más relación de lo que creemos. Él decía, en realidad el sacerdote tiene que estar a la vez por delante del rebaño, por delante de los fieles, para guiarlos, en medio del rebaño, porque forma parte de los fieles, y esto es lo esencial, forma parte de los fieles, y detrás, para recoger, para ayudar a aquellos que no pueden seguir, pero nunca por encima. Eso es letal, eso es, repito, el cáncer de la Iglesia para él. Y de ahí, decía él, yo creo que con toda la razón, provienen gran parte de los males de la Iglesia. Por ejemplo, por mencionar algo que está en los periódicos, eso sí, y en las televisiones y en todas partes, los abusos sexuales. Claro. Y que es particularmente abyecto, sobra decirlo. Eso no es más que, el abuso sexual, en todas sus formas, no es más que, decía él, con toda la razón del mundo, una forma del abuso de poder. Así que eso era total. Este papa es un papa anticlerical. Y todo lo demás eran sorpresas. Es decir, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo que es que me encanta este. Yo fui allí, al Vaticano. Mis libros, como tú sabes, funcionan a veces como canciones de rock and roll, ¿no? O sea, de hecho, los Rolling Stones están muy presentes en el libro. Y Bach también, que es el primer gran rockero y el mejor de todos. Juan Sebastián, me refiero, Juan Sebastián Bach. Entonces, yo iba allí, o sea, hay como leitmotivs, frases que se repiten, que adquieren significados distintos, etc. Y una de las frases con las que yo iba allí al Vaticano es de un gran escritor rumano que escribía en francés, Émile Cioran, como ustedes saben, y esa frase decía: toda religión es una cruzada contra el sentido del humor. Toda religión es una cruzada contra el humor, contra el sentido del humor. Claro, para mí esto es catastrófico. Yo solo por eso ya... Solemnidad. Punto, fuera la religión, se acabó. Porque para mí el sentido del humor es lo más serio que existe, porque no concibo una novela sin humor, porque el padre de todos los novelistas era Cervantes y escribió una novela humorística y nos enseñó que las novelas solo pueden ser humorísticas, bueno, irónicas y humorísticas, como mínimo irónicas y también humorísticas. Es decir, el humor es una forma de la inteligencia, para mí eso es fundamental. Entonces, yo iba con esta frase. ¿Y qué me encontré? Y todos tenemos esta idea de la religión como algo totalmente ajeno al humorismo, ¿no? Una cosa seria, solemne, sí. Con caras de luto, en fin, la gente triste. Esto es la religión que yo, ¿no?, de pequeño conocías, todo muy... Y te encuentras con un tipo, con un papa, que no solo tiene sentido del humor, es que hace una reivindicación radical del sentido del humor. Radical. Es decir, este hombre, hay un momento del libro que a mí me encanta, en el cual yo converso con mucha gente del libro. O sea, con, no sé, pues desde el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es argentino, el cardenal Fernández, y que es un personaje, o sea, el antiguo Santo Oficio, la antigua Inquisición, y es un personaje curiosísimo, que sé yo, prefectos, que son los ministros del Vaticano, cardenales, el intelectual del Papa, misioneros, claro, en Mongolia, muchos. Es interesante, esto, no te olvides lo que estabas por decir, es muy interesante porque si hay algo que se destaca fuertemente en el libro de Javier, en eso que podemos llamar la parte más de crónica, la cantidad de entrevistas y el espacio, el enorme espacio que se le da a la palabra de cada una de las personas que son entrevistadas. Claro. Que es algo medio inusual. Es inusual en general y no solo tiene que ver con falta de espacio, me parece que tiene que ver con que hubo una decisión, esto me lo confirmarás, hubo una decisión de que cada uno de esos personajes que son realmente importantes, aunque no ocupen los grandes cargos, están los de los grandes cargos, pero hay otros que no, todos tienen que tener su lugar en este libro. Claro. Y eso se ve. Claro, porque son personajes de una novela, porque los mismos temas se tratan en diversas ocasiones, de diversas formas, pero permíteme acabar con el sentido del humor. Claro. Hay una conversación con el que era en Roma, el amigo más íntimo, más estrecho del Papa, que se llama Lucio Brunelli, que es un vaticanista, lo conocía desde antes de ser Papa, conocía a este hombre muy bien, por cierto, Argentina, etc. Bueno, el caso es que este hombre en un momento determinado me dice, ¿sabes una cosa? Una vez el Papa, Bergoglio, me dijo, yo digo Bergoglio a la italiana, ustedes dicen Bergoglio a la Argentina. A la Argentina. Bueno, el Papa me dijo en una ocasión, ¿sabes lo más próximo, sabes lo que existe más próximo a la gracia divina? El sentido del humor. Y yo le dije, no me digas.
El sentido del humor es lo más... Yo nunca lo había leído, yo he leído todo, creo haber leído todo lo que escribió Bergoglio y sus sermones y todo. Lo más próximo a la gracia divina es el sentido del humor. Yo le dije, ¡ay, va, qué bueno! Porque en castellano, claro, este señor, yo hablaba con él en italiano. Y le dije, pero tú sabes que en castellano una persona graciosa es una persona con la que te ríes. Y tener gracia es reírte. Sí. Intuitivamente todos sentimos eso, que cuando te ríes es fantástico, entiendes cosas... Invitó humoristas al Vaticano, el Papa. Invitó humoristas, sí. Pero es que era un tipo con un gran sentido del humor. El otro día leía una cosa estupenda que decía, bueno, una cosa, se encuentra cuando viene en un acto público, se acerca a él una persona y le dice, un joven y le dice, Santidad, yo soy un seminarista de Valladolid. Y Bergoglio le contesta, ¿y qué culpa tengo yo? Juan XXIII era el modelo de Bergoglio. Ustedes saben que Juan XXIII, que Bergoglio se quiso llamar, esa es la idea inicial, Juan XXIV. A lo mejor el próximo Papa se llama así, porque era su modelo, realmente. A Juan XXIII una vez le preguntaron, oiga, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Le preguntaron a Juan XXIII. Y Juan XXIII contestó, más o menos la mitad. Eso era Bergoglio, eso era exactamente... No, y esto está lleno de cosas así. Es verdad que aquí en Argentina tenía fama de hombre triste, eso sería otro tema. Sí, serio, ¿no? Sí, esa es la fama que tenía aquí, pero no lo era. Otra de las cosas para destacar del libro es el espacio que tiene como el análisis de conceptos fundamentales, que son conceptos fundamentales no solo de la Iglesia, sino de lo que Francisco o Bergoglio quería hacer con la Iglesia. Y hay una palabra que es horrible, porque no nos dice, que es sinodalidad. No la entiende nadie. Y no la entiende nadie. Que levanten la mano los que han entendido. Bueno, no, mejor, porque no... Esto es un problema gordísimo. A ver, aquí hay varias cosas. Bueno, primero hay una cosa muy importante, es que la Iglesia, esto yo me di cuenta escribiendo el libro, tiene un problema, bueno, tiene muchos problemas, pero un problema fundamental, esencial, del que yo no sé si se dan cuenta del todo, es que tiene un problema de lenguaje. Por un lado, el lenguaje de la Iglesia es viejo, ajado, poco interesante, ¿no? Antiguo. Eso por un lado, pero es que además por otro lado es un lenguaje críptico, que nadie entiende. Algunos de ellos lo entienden, pero no todos. Por ejemplo, es el ejemplo que tú ponías que es fantástico. Hay muchas palabras candidatas a ser, como siempre, la palabra del papado. En mi opinión, una de las palabras candidatas a ser la palabra de Francisco, o sea, del papado de Francisco, o sea, uno de los elementos centrales del discurso de Francisco, nadie lo entiende, nadie entiende esa palabra, que es sinodalidad. Y eso es fundamental, esa palabra es fundamental. ¿Qué significa sinodalidad? Si hay aquí algún sacerdote o algo, que no se asuste de lo que voy a decir. Pero, mejor dicho, déjenme decir algo antes, para escandalizar más todavía. Si a mí me preguntan, Inde, ¿qué ha sido este Papa? Porque me lo han preguntado muchas veces, como a ti, ¿qué ha sido este Papa? ¿Qué ha hecho este Papa? Este Papa ha sido un Papa reformista, ha sido un Papa revolucionario, no ha hecho nada. La palabra revolucionario se ha dicho mucho a propósito de él. Y yo, en mi opinión, depende de lo que entendamos por la palabra revolucionario. Si por revolucionario entendemos que ha cambiado la doctrina cristiana, la respuesta es no, no ha cambiado nada. Aunque sus enemigos digan que sí. En mi opinión, nada. Ahora bien, si por revolucionario entendemos otra cosa, entonces podemos discutirlo. ¿Por qué es revolucionario este Papa? Yo creo que es revolucionario porque es un hombre que se ha tomado en serio lo que dice Vaticano II, que es el último, bueno, que es el gran concilio, ¿no?, de mediados del siglo XX. Y Vaticano II, este Papa es el primer hijo de Vaticano II, que es Papa. Los papas anteriores de algún modo participaron en Vaticano II. Este es el primer hijo de Vaticano II. ¿Y qué dice, en mi opinión, cómo se puede sintetizar Vaticano II? Para mí Vaticano II es, lo que propone es una revolución real, y es volver al cristianismo primitivo. Con el pobre en el centro. Al cristianismo de Cristo. Es que Cristo es un tipo... O sea, el cristianismo de Cristo no es lo que nosotros entendemos por cristianismo, no es lo que nosotros hemos vivido. Cristo era un tipo peligroso, Cristo era un tipo subversivo, Cristo era un tipo revolucionario.
A Cristo lo crucificaron porque decían cosas peligrosísimas, como que todos los hombres somos iguales, y lo crucificaron. Cristo dijo, y esto le gustaba recordarlo a Bergoglio, yo no he venido a traer paz sino espada. Cristo andaba por ahí con gente de lo peor, con los pobres, con los que no tienen donde caerse muerto, con las putas, con de todo, ¿verdad? Y Cristo no estaba con el poder, era un contrapoder, si acaso. Y lo que él fundó era una cosa que estaba contra el poder. Entonces, nada que ver con el cristianismo que nosotros hemos conocido. O que Cuando decís nosotros. Nosotros quiero decir los españoles, los argentinos, aquellos lugares donde el cristianismo ha triunfado, se ha convertido en lo que sabemos, es decir, algo que está cerca del poder, algo que está rodeado de riquezas, que está con los poderosos, con los ricos, con etcétera, etcétera. Eso no es el cristianismo de Cristo. Entonces, es decir, se puede decir, no soy yo quien lo ha dicho, sino uno de los escritores favoritos de Bergoglio, y esto lo suscribiría mucha gente, Dostoyevsky, estoy pensando. Les voy a contar una historia que Bergoglio, yo no hablé de esto con él, pero esta se la sabía muy bien, Bergoglio. Se titula, es la fábula del Gran Inquisidor, está en medio de ¿alguien se acuerda aquí? Está en medio de los hermanos Karamazov. Cuenta la historia del Gran Inquisidor, de hecho en el libro se habla de esto. El Gran Inquisidor, que es un hombre impresionante, enorme, rodeado es la encarnación del poder, la encarnación de otro de los enemigos de Bergoglio, no solo el clericalismo, sino también el constantinismo. El constantinismo es la unión entre iglesia y poder. Por Constantino, el emperador, que en el siglo IV hizo que el imperio romano se convirtiese al cristianismo, ¿no? El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Entonces aparece este gran inquisidor, tipo temible, que da miedo, enorme, rodeado de esclavos, de sirvientes, la pura encarnación del clericalismo, del constantinismo, de la iglesia, que en gran parte hemos conocido nosotros. Tipo temible. Aparece ahí y va a entrar en una iglesia, en una catedral, y de repente aparece Jesucristo. Aparece Jesucristo, medio desnudo, con heridas por el cuerpo, como un mendigo, y el gran inquisidor le dice, pero ¿qué haces aquí? ¿Pero tú qué pintas aquí? ¿A dónde has salido? ¿Por qué te has salido de la tumba? Pero vuélvete donde estabas. ¿No ves que la gente no quiere ser? Tú viniste aquí a traer la libertad, pero la gente no quiere ser libre. La gente quiere, dice cosas terribles el inquisidor. Cuando a un hombre le das la libertad, lo primero que busca es cómo ser un esclavo. No te das cuenta. Vuélvete a la tumba y déjanos a nosotros administrar tu herencia. Bueno, esa es la historia. Cuando a Bergoglio le preguntan, en la primera entrevista que le hacen, yo pienso en la fábula de Dostoyevsky, cuando a Bergoglio le pregunta en la primera entrevista que le hacen un personaje de la novela, que se llama Antonio Spadaro, que era un jesuita, que luego se volvió muy próximo al Papa, algunos decían que era el intelectual del Papa, un intelectual muy próximo al Papa, un hombre muy inteligente, le hace la primera entrevista para la Civiltà Católica, que es la gran revista de los jesuitas. Y le pregunta, bueno, vamos a ver, ¿usted qué quiere hacer con la Iglesia? Entonces la primera entrevista. Al final, ¿cuál es su proyecto? Y la respuesta de Bergoglio es, yo lo que quiero es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en el centro, sacarlo a la calle. Me cuesta mucho trabajo pensar que Bergoglio no estaba pensando en la fábula de Dostoyevsky. O sea, yo lo que quiero es decirle a Cristo, sal de ahí y ponte en el centro y vamos a volver a hacer lo que tú querías hacer. Y ahora voy a la revolución, eso implica una revolución enorme, enorme, porque durante siglos la Iglesia no ha ido por ahí. Y Vaticano II es lo que proponía. Y Bergoglio se lo tomó en serio. Dicho esto, y creo que todas, o que la mayor parte de sus reformas, de las cosas que él ha intentado hacer, iban en esa dirección. El clericalismo, el anticlericalismo, el anticonstantinismo, sinodalidad. Etcétera, etcétera. La sinodalidad. Es que la sinodalidad significa, yo lo traduzco así, en realidad... Te peleas, o más que pelear, provocas un poquito cuando hablas de democracia, les hablas de democracia, cada vez que habla del tema sinodalidad, él dice, bueno, pero vendría a ser como la democracia, decís. Claro.
Y te dicen que no. Claro, algunos me dicen que Sí, no. algunos te dicen que no. Es pasar de una iglesia vertical a una iglesia horizontal. Es decir, yo para provocar en el Vaticano les digo, esto se llama democracia. No democracia en el sentido nuestro, en el sentido laico, es decir, en el Vaticano, en la iglesia no va a haber ni elecciones libres, ni parlamentos, ni esto. Esto no existe, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra. La palabra democracia, como ustedes saben, significa poder del pueblo. Y sinodalidad significa, desde mi punto de vista, poder del pueblo, Bergoglio diría, del pueblo de Dios. Es decir, que todos los fieles, y no solo los fieles, o sea, los bautizados y no solo los bautizados, participen en el gobierno de la Iglesia. Que todos hablen, que todos intervengan, que todos tengan la palabra a la hora de tomar las decisiones fundamentales. Y esto ni es un invento de Bergoglio, ni es un invento ni siquiera de Vaticano II. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, verán, o sea, el cristianismo primitivo, verán cómo ahí, cuando había una cuestión importante, un problema, algo en lo que se reunían los cristianos, discutían, rezaban, etcétera, etcétera, y al final llegaban a una conclusión. Bueno, esto es una revolución enorme y además ya ha empezado a tener lugar, porque ustedes a lo mejor no se han enterado aquí, pero en Italia han ocurrido cosas muy importantes desde este punto de vista. Es decir, ha habido documentos esto hace muy poco, documentos de la Iglesia lanzados por la Conferencia Episcopal que han sido tumbados, o sea, por los obispos y cardenales, que han sido tumbados o sea, que los fieles han dicho, no, esto no nos parece suficiente, esto no tal. Y esto es una gran revolución. Dicho esto forma parte de la gran revolución de Bergoglio, y esto sí es una revolución. Sí. Dicho esto, para aclararlo del todo, ¿significa esto que Bergoglio ha realizado esa revolución? La respuesta es no. ¿Se ha quedado a la mitad? No, se ha quedado mucho menos que la mitad. Se ha quedado donde se haya quedado, del 5%, porque quien piense que un papa durante los 12 años de papado que ha tenido Bergoglio puede cambiar la Iglesia, puede realizar una revolución de esa magnitud, quien piense eso no sabe lo que es la Iglesia. Eso es totalmente imposible. Si hay aquí algún sacerdote lo sabrá muy bien. La Iglesia es una cosa muy complicada, que tiene 2000 años, que está en todo el mundo, y no sabemos hasta dónde hubiese querido llegar Bergoglio. Yo creo que eso solo lo sabía él. Yo creo que hubiese querido ir mucho más allá, o más allá al menos, pero solo diré una cosa, que ustedes saben muy bien. Bergoglio fue un papa muy disruptivo. Provocó una enorme oposición, mucho más de la que los medios de comunicación han contado. La gente si hay aquí gente de la Iglesia de verdad, gente que va, se lo sabe muy bien. Enorme oposición. En algunos países tremenda. El mío, por ejemplo, Estados Unidos, los grandes, muchos, y no solo en ellos. Tremenda oposición. Hay un símbolo de esa oposición que ustedes, claro, en este libro por momentos parece literatura fantástica todo. Hay alguien que me ha dicho, oye, ¿esto te lo has inventado todo? Porque es desde el principio hasta el final. A mí lo que más me sorprende de tu libro... Pero déjame acabar. Sí, dale. El símbolo, acabo ya, sí. El símbolo de esa oposición enorme, enorme, repito, es una cosa que ustedes se tomarán a broma, pero que es verdad, es de chiste, pero es verdad. Y es que en Roma, desde casi el principio del papado, se reunían sacerdotes para rezar a diario o cada semana por la muerte de Bergoglio, por la muerte del Papa. Pero es que en España, recientemente, han sorprendido a un grupo de sacerdotes que se reunían para rezar por la muerte del Papa. Más claro no puede ser, ¿verdad? Sí, para estos, y como me decía un amigo del Papa, me decía, no, si eran buena gente, ellos creían que es que era el anticristo, poco menos, o el prólogo del anticristo. O sea, bueno, claro, porque era una figura en ese sentido que generaba que desde el progresismo se lo viera ultraconservador y desde los ultraconservadores lo vieran Che Guevara. Era un hombre con sus contradicciones, como son todos, pero en tu libro aparecen las contradicciones. Aparecen bastante las contradicciones, pero ahora sigo con lo de las contradicciones, pero una de las cosas que quería decir es que personalmente, cuando empecé a leer este libro, desde la edad que tengo, desde el origen que tengo, desde los intereses que tengo, lo empecé a leer, voy a ser completamente sincera, porque leo los libros de Cercas. O sea, dije, bueno, a ver qué hizo Cercas con esto, porque ¿por qué me iba a interesar a mí un libro de un escritor viajando con el Papa?
Y es otra cosa este libro, porque es eso, es un tratado sobre la fe, pero es un tratado laico, es un tratado en donde se preguntan todas las cosas, en donde todos pueden hablar, en donde podemos escuchar, en donde todo el tiempo le hacen bromas acerca, diciéndole si ya se convirtió, todo el tiempo te hacen bromas preguntándote si después de la conversación con fulano o con mengana ya te convertiste, cuando terminaste todo también te preguntaron. Y eso es así como muy impresionante, y uno se pregunta por qué. Y bueno, porque cómo está escrito, qué se eligió escribir, de qué manera se eligió escribir, por qué se repiten las frases que se repiten, ese enigma del que hablas durante toda la novela y que mencionabas recién. Hablábamos de las contradicciones que están y aparecen. En la última parte del libro aparecen de una manera con una potencia fenomenal, y no estoy spoileando, pero es fenomenal el modo que aparece ese tema de las contradicciones. Pero lo que te quiero preguntar puntualmente es, ¿qué es lo que más te costó entender de un personaje como Bergoglio? A ver, este hombre, claro, una cosa es el Papa y otra cosa es Bergoglio. Jorge María Bergoglio era un hombre, el Papa era el Papa, tenía una autoridad, etc. Ambos se entrecruzan. Y es verdad, Jorge, o sea, el personaje no era ese personaje plano, simple, que aparece en los medios de comunicación, era un hombre muy complejo. Y cuando digo muy complejo, quiero decir muy complejo. Yo me he roto la cabeza intentando entenderlo. Si yo tengo que definir a este hombre, diría que era un hombre en lucha consigo mismo. O sea, un hombre en una lucha feroz consigo mismo. Un hombre muy consciente de sus flaquezas, de sus defectos, de sus pecados, diría él, que hizo todo lo posible, que luchó a muerte para ser el mejor que podía llegar a ser. Eso es lo que era este hombre. Es muy curioso, lo cuento en el libro, pero es muy curioso que las primeras palabras que dijo, antes de las palabras que dijo en el balcón de la Plaza San Pedro, las primeras palabras que dijo después de aceptar el papado en la Capilla Sixtina, él dijo, sí, acepto el papado, pero soy un pecador. Eso es lo primero que dijo. Yo, humildemente, bueno, sacrílegamente me permito corregir al Papa. Creo que se equivocó, a lo mejor estaba un poco nervioso. Creo que lo que quiso decir es, sí, porque soy un pecador. Porque la Iglesia no es el lugar de los triunfadores, de Superman y de los que a todos les va bien. Eso no es la Iglesia. La Iglesia es el lugar... La Iglesia de Cristo es el lugar de los desgraciados, de los que no tienen donde caerse muertos, de los que se equivocan, de los criminales, de los que cometen errores, de los pecadores. Jesucristo elige a Pedro como primer papa. Y Pedro es un tipo que le traiciona 3 veces en una tarde-noche, que es de récord, ¿eh? 3 veces consecutivas. O sea que no es un crack este hombre. No, pero es que es así. La Iglesia es el lugar de esta gente, ¿verdad? Es extraordinario, lo era para mí y lo era para la gente del Vaticano. Yo la primera vez que lo escuché fue en la Capilla Sixtina y me llamó muchísimo la atención, esto se cuenta del libro también, la Capilla Sixtina, bueno, es igual, en una reunión de artistas o creadores de todo el mundo, esto lo hacen una vez los papas, desde Pablo VI, una vez durante cada papado se dirigen a escritores, bueno, escritores no, cineastas, pintores, músicos, también cultura, el mundo de la cultura. El mundo de la cultura, exacto. Desde Pablo VI una vez lo hacen. Bueno, entonces, lo que me sorprendió en ese discurso, por cierto, un discurso brillante, es que el hombre este acabó su discurso diciendo, les ruego que recen por mí. Y luego me di cuenta de que todos sus discursos acababan igual, todos discursos no políticos. Les ruego que recen por mí. Y yo, cuando se lo exponía a los del Vaticano, a la gente, a los cardenales, etc., ellos decían, para nosotros también fue una sorpresa. Al principio, notar que este hombre lo que hacía era pedir que rezásemos por él, que la gente rezase. Y a la gente le desconcertaba mucho, porque, hombre, es el Papa el que tiene que rezar. Es de tu lugar, claro. Claro, es el Papa el que tiene que rezar por nosotros, no nosotros por el Papa, ¿no? Claro. Y este hombre lo que estaba diciendo es una cosa también muy disruptiva, también muy extraña en un Papa, que es, yo soy un hombre común y corriente, me ha tocado esto, tengo una cosa que es terrible, que es ser Papa y que es ser el vicario de Cristo en la tierra, pero soy un hombre común y corriente. Con mis flaquezas, con mis defectos, nunca ocultó sus defectos, nunca ocultó
sus tiempos de oscuridad, y ustedes saben aquí en Argentina que tuvo tiempos de oscuridad terribles, batallas terribles, que perdió esas batallas, que no fueron batallas gloriosas de las que él se mostrase orgulloso, sino todo lo contrario. Es decir, era un hombre... Y esto a la gente, esto había gente a la que le ponía nervioso, no le gustaba. Y no me refiero solo a las jerarquías de la Iglesia, me refiero a católicos normales y corrientes que decían, bueno, es que esta visión del catolicismo, del cristianismo es muy radical para nosotros. Es que es muy radical, pero era la de Cristo. Y este Papa, claro, había gente que quería un Papa semidivino, un Papa Superman, que lo sabe todo, que nunca se equivoca. Bergoglio se hartaba de pedir perdón. Bueno, yo creo que aquí no estuve muy fino. Claro, ¿qué es esto que un Papa diga esto? A la gente esto lo... Entonces, eso es lo que era este hombre. De este hombre yo creo, humildemente, que de él se puede decir lo mejor que se puede decir de un Papa, que es lo que dijo Hannah Arendt, la filósofa de Juan XXIII, que era el modelo, repito, de Francisco y el iniciador de Vaticano II, no lo olviden. Hannah Arendt dijo que Juan XXIII era un cristiano sentado en la silla de San Pedro. Y esto era este hombre. Este hombre era un cristiano, una persona normal y corriente, un cristiano en la silla de San Pedro, con sus defectos, con sus flaquezas, con sus cosas, y ya está. Un término que aparece mucho asociado al Papa y naturalmente debería estar asociado a la Iglesia, pero en un momento como el que estamos viviendo, aparece la palabra misericordia, mucho. Es una palabra central en tu libro, diría yo, y en tu análisis de la figura de Francisco. No, total, es que es una de las palabras centrales. Es decir, y esto para muchos cristianos también fue una revolución. Es decir, frente a una iglesia castigadora, una iglesia que impone obligaciones, una iglesia que dice tú no y tú sí. La palabra central de este hombre era misericordia, es decir, un amor que se da y ya está. Tú aquí en la iglesia vas a encontrar, tú seas quien seas, también si no crees, es que esto es bestial, esto es una cosa tremenda. También si no crees vas a encontrar aquí afecto, porque todo el mundo merece afecto y tú lo vas a encontrar aquí, y tú puedes venir aquí y ahora voy a decir una cosa que voy a quedar mal, pero es que es lo que yo vi allí. Yo soy ateo, a mí nadie me preguntó, bueno, eligieron a un ateo, que es un acto de coraje. Venga usted, este tipo peligroso, controvertido, en mi país tengo muchos enemigos, en Argentina ninguno, que yo sepa. Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente, es verdad. Y venga y cuente lo que hay. A mí ni siquiera me pidieron leer el manuscrito, digamos. Manuscrito. Y ustedes se estarán preguntando ahora, este tipo se convirtió, ¿verdad? Vale. ¿Me dejas explicar? Sí. Vale. Rezamos por vos también. Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Entonces, ¿te has convertido o te has convertido? Y para esa pregunta tengo dos respuestas. A ver. La primera es la que me dio Lorenzo Fazzini, el personaje el que me hizo la propuesta, que no fue el que que tuvo la idea. El que tuvo la idea fue otra persona mucho más arriba. Puedo decir quién fue. Entonces, Lorenzo Fazzini, que es el editor del Vaticano, que no editó este libro lo han editado en mis editoriales, en todas partes, pero él me acompañó por todas partes y sobre todo y me decía constantemente, Javier, si te conviertes, no lo digas. No lo digas porque no vas a vender un puñetero ejemplar. Ahora bien, continuaba, esto es solo la primera. Ahora bien, me decía, dentro de 4 años o 5, cuando ya hayas vendido muchos libros, entonces escribes un libro sobre tu conversión y vendemos 4 millones de copias. Qué buena cabeza de editor, ¿no? Espectacular, claro, espectacular. Bueno, esa es la primera respuesta. Ahora viene la segunda respuesta. La segunda respuesta es que no, es que sigo siendo, este libro a mí me ha cambiado de arriba a abajo. Todo, me ha cambiado mi visión del mundo, mi visión de mí mismo, mi visión de todo, porque si un libro es una aventura, y si un libro no te cambia la vida, no puede ser un buen libro porque no puede aspirar a cambiar la vida del lector, que en el fondo es de lo que se trata. La literatura es placer, pero también es conocimiento. Entonces, yo sigo siendo ateo, porque la fe, esto se discute mucho del libro, claro. Yo intento que cosas muy abstractas y complejas sean apasionantes, porque las ideas pueden ser apasionantes, incluso ideas
que en apariencia no te interesan. Sí. Pueden ser absolutamente, deben ser absolutamente apasionantes si se cuentan como hay que contarlas y con toda la riqueza, con sentido del humor, porque este libro está lleno de risas. No, sigo igual. Hay un momento en el libro en el que se habla, uno de los personajes que aparecen en el libro es un personaje genial, en mi opinión, ojalá fuera el próximo papa, que se llama José Tolentino. Era el prefecto, bueno, es todavía, el prefecto para la cultura, es decir, el ministro de Cultura del Vaticano. Yo lo había conocido antes, pero en fin, ahí tuvimos una larga discusión, etcétera. Mis amigos portugueses dicen que es el gran poeta de la lengua portuguesa, yo creo que es un grandísimo poeta. Y en un momento determinado yo le digo, cardenal, la fe es como una intuición poética, es decir, es la percepción de un sentido allí donde los demás no sabemos verlo, ¿no? El poeta ve un sentido, capta un sentido, allí donde los demás no lo vemos, y lo expresa a través de las palabras. Y él me dice exactamente eso, es una intuición poética. Pero luego hablo con el Papa y le digo, con el cardenal Tolentino hablamos de esto y acordamos que la intuición, que la fe era una intuición poética, y me dice, no, la fe es un don. Y yo creo, modestamente, creo que ambas cosas no son contradictorias, No, claro. que son complementarias o tal vez son la misma. Claro. En cualquier caso, hay algo que las une y es que no es voluntario. Es decir, tú no puedes, ¿sabes qué? Voy a tener una intuición poética. No. No hay voluntad. Voy a tener un don. No. No. El don te lo dan. Sí. Y la intuición la tienes o no la tienes. Sí. Y la intuición de la fe, a mí me la dieron, como a tanta gente, ¿verdad? Como probablemente a la mayoría de ustedes, mis padres. Pero la perdí. Y cuando la pierdes, ¿cómo se recupera? Eso te quería preguntar. Yo puedo envidiar. Bueno, de hecho envidio. Sí. Envidiaba a mi madre, Sí. que tenía una fuerza increíble, una especie de superpoder que la hacía capaz de hacer cosas que yo no era capaz de hacer. O los misioneros, que son los héroes, los locos de Dios de este Y libro. que aparecen muchísimo en este libro. Porque son fundamentales. Sí. Y yo los envidio. O sea, Sí. esta gente era increíble. Pero yo no sé cómo se hace. Pero estás hablando de libros que tienen que apasionar y estás hablando de perder la fe y lo contás en el libro y una de las cosas que a mí también me impactó ya desde una cuestión personal es que cuando yo leí a Unamuno, cuando leí San Manuel Bueno Mártir, como yo no vengo de la religión católica, la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para mí, o sea, yo menciono esa novela de Unamuno y enseguida la asocio con esa frase. Vos decís que la lectura de Unamuno, me decías a mí, que fue la lectura de Unamuno en algún punto el hito, digamos, en donde vos perdiste la fe. Claro, porque en mi caso la fe y la pérdida de la fe y la literatura están unidos. En mi caso lo que ocurrió es lo siguiente. Esto lo cuento en el libro porque yo no puedo esconder al lector las cosas. Yo tengo que decirles de dónde parto, cuál es mi punto de vista. Entonces, sí, en mi caso fue una historia curiosa. Lo que ocurrió es que yo soy del sur de España, nací en el sur de España y cada verano, desde el norte, donde habíamos emigrado con mi familia, desde Cataluña, volvíamos al pueblo donde yo había nacido, mi familia pertenecía allí, etcétera, etcétera. Y un verano, yo tenía 14 años, y me ocurrió una de estas cosas que ocurren a los 14 años. Y es que en ese pueblo del que había nacido me enamoré como un berraco. O sea, perdidamente. Era la primera vez que me enamoraba encima, y entonces cuando acabó el verano yo volví a la ciudad en la que vivía, a la que habían emigrado mis padres, donde vivía yo, a 1000 kilómetros de distancia, y estaba desesperado. Tan desesperado, había dejado a la chica allí, tan desesperado que de lo único que tenía ganas es de colgarme del cimborrio de la catedral, francamente. O sea, era una situación muy seria, y para solucionar esa situación tan seria fui a buscar el libro más serio que encontré en mi casa, que resultó ser San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno, este gran escritor español, ¿verdad? Además, sí, entonces, no sé si ustedes lo han leído, es una brevísima novela que cuenta la historia de un sacerdote que se llama San Manuel, que ha perdido la fe y que pese a ello continúa predicando a sus feligreses porque piensa que sin la fe estarán perdidos, ¿verdad? Entonces yo, hasta aquel momento, yo era un chaval estupendo, 14 años, era un deportista, católico, buen estudiante, todo, perfecto. En aquel momento perdí la fe. Además leí toda la obra de Unamuno, perdí la fe, empecé a fumar cigarrillos, a beber cerveza y entré en una especie de caos mental del que todavía no he salido, francamente. No, pero es verdad, es decir, en aquel momento yo empecé a leer de una manera distinta. Hasta aquel momento, yo siempre había leído, pero hasta aquel momento leía
por entretenimiento, por placer. A partir de aquel momento empecé a leer de una manera distinta, que hay que leer por eso, por placer y por entretenimiento, pero a partir de aquel momento empecé a leer no solo por eso, sino también en busca de conocimiento, en busca en realidad de las certezas que me había dado la religión hasta entonces. Lo que pasa es que eso era un error, las seguridades de las certezas que da la religión, ¿no? Lo que pasa es que eso era un error, por supuesto, porque la literatura no proporciona certezas, no proporciona seguridades, proporciona más preguntas, más inquietud, ¿no? Solo que cuando lo descubrí ya era tarde. Entonces, en ese momento fue clave para mí, ¿no? Para mí la literatura fue una especie de sustituto de la religión, de sucedáneo de la religión, ¿no? Y bueno, no sé si es una ¿sabes? No he aclarado el título, aclaro el título porque es muy importante. Sí. El libro se titula El loco de Dios en el fin del mundo, ¿verdad? Ustedes se preguntarán por qué. El loco de Dios es, obviamente, el Papa Francisco, porque el Papa Francisco, como todos sabemos y todos ustedes saben, era el primer Papa en muchas cosas. Fue un Papa muy especial, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, también fue el primer Papa que se llamaba a sí mismo, que se llamó Francisco como Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, como ustedes saben, se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Así que Francisco es el loco de Dios por antonomasia. Luego el libro está lleno de locos. Los locos de Dios son los misioneros, que son los que asumen con radicalidad el ejemplo de Cristo. Por eso Francisco quería una iglesia misionera, por eso Francisco consideraba, con toda la razón, que el cristiano ideal es el misionero. Por eso cuando yo vuelvo de Mongolia al Vaticano, empiezo a gritar por todas partes, ya tengo la solución para todos los problemas de la iglesia, ya he encontrado la solución. Todo el mundo me mira con cara como si me hubiese vuelto loco y digo, la solución es que todo el mundo sea misionera. Y todos dicen, pues es verdad, porque esa es la solución de la iglesia. Bueno, es verdad porque es obvio. Por otra parte, y es lo que dice Francisco, por eso hablaba de una iglesia misionera. Entonces, están el loco de Dios y está el fin del mundo. El fin del mundo es simbólicamente Mongolia, pero también, claro, es un papa que va a Mongolia, pero que también, que va al fin del mundo, pero que también viene del fin del mundo, como ustedes recuerdan, porque todos aquí ya están asintiendo, recuerdan las primeras palabras que dijo en público desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Mis hermanos cardenales, la obligación de mis hermanos cardenales era elegir un papa, un obispo de Roma, un papa, y parece que han ido a encontrarlo casi al fin del mundo. Y entonces, así que el papa va al fin del mundo y viene del fin del mundo. Y todo el mundo, aquí en Argentina, en todas partes, dijo que papa tan humilde y tal. Y saben ustedes, esto es un leitmotiv, otro leitmotiv del libro. Al día siguiente apareció en un diario gratuito colombiano, un titular a toda página. Ahora te vas a ganar los enemigos. Tranquilos, no se preocupen, tranquilos, no se preocupen. Un titular a toda página, esto se lo conté al Papa y se caía de la risa, porque el titular era argentino pero modesto. El Papa se moría de risa, o sea, se tiraba para atrás. Algo muy importante. Esto lo cuento en el libro. No, pero sí, acabo. Sí. Porque falta una cosa, falta un personaje. Sí. Está el loco de Dios, está el fin del mundo, pero falta un personaje que es importantísimo, que es el loco sin Dios. Porque el narrador de este libro, y así acabo, el narrador de este libro soy yo, o una declinación o una versión de mí mismo. El narrador se llama a sí mismo el loco sin Dios. Y el loco sin Dios locos sin Dios somos tantos y tantos que hemos perdido a Dios. O sea, que nos educamos en el cristianismo y ya no creemos. Pero alude también a un personaje que ustedes todos, muchos recordarán, que es alude a un fragmento de Nietzsche, del gran filósofo alemán, determinante para el descrédito del cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un fragmento que se titula El loco, que cuenta la historia, es brevísimo, pero extraordinario. Cuenta la historia de un loco que sale a la calle en pleno día con un farol encendido y va gritando por las plazas, por los mercados, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y la gente que no ha leído el fragmento, que lo ha olvidado, cree que el loco está contento, está eufórico, por fin hemos matado a Dios. Pero no es verdad. El loco en realidad está desolado. Y con razón. Porque si Dios no existe, como
como dice Iván Karamazov, el personaje de Dostoyevsky, más o menos por la misma época, si Dios no existe, todo está permitido. Porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento de la civilización durante miles de años, se viene abajo. Y ya no sabemos qué hacer, nos hemos quedado sin Dios, estamos huérfanos, etcétera, etcétera. El personaje de este libro, sobre todo al final del libro, siente una progresiva nostalgia de ese sentido, del sentido del que dotaba a Dios al mundo. Pero no solo ese personaje. Si ustedes piensan, y acabo, gran parte del arte del siglo XX se puede, o quizás se debe leer, o se puede leer, como una crónica de esa ausencia de Dios, ¿verdad? En algunos casos de manera absolutamente evidente. Kafka, qué sé yo, Bergman, tantos otros. Pero eso nosotros tenemos que ir terminando y te quería preguntar, antes que nada les digo que en el stand de Penguin, Javier Cercas va a firmar ejemplares y va a haber gente de la editorial, allá atrás la estamos viendo, a Paula, con el pingüinito que los va a acompañar para que no se pierdan en la feria si quieren ir a firmarle sus ejemplares, a charlar con Javier. Pero lo que te quería preguntar, un libro está hecho de palabras, un escritor trabaja y trafica palabras, y la palabra de un papa es una palabra que se espera, pero se habla mucho de los discursos de Francisco en tu libro y se habla mucho de las improvisaciones de Francisco en tu libro. Así que me gustaría, antes de terminar, que dijeras algo a propósito de eso. Sí, en ese sentido, también, es que apenas hay un sentido en el que Francisco no haya sido un papa muy singular. Y es así, mucho más singular de lo que aparecía en los medios de comunicación. Y es verdad, o sea, Francisco improvisaba constantemente. O sea, los papas no hablan ex cátedra, como creemos todos. Hablan ex cátedra algunas veces, ¿no? Y Francisco leía sus discursos, pero desde el primer discurso que yo le leí, él leía y de vez en cuando se paraba y empezaba a hablar. Y siempre, sobre todo, nos decían los del Vaticano que lo que valía como palabra del Papa no era lo que estaba escrito, sino lo que él había dicho. Por lo tanto, tenías que ir allí a escuchar. Y lo hacía constantemente, y esto hay que decirlo. Este hombre era así, y volvía un poco, en fin, voy a decir la verdad, a veces volvía loca a la gente que trabajaba con él. Por ejemplo, yo llego, pero esto era constante, yo llego al Vaticano, el primer día que llego al Vaticano, en el viaje, cuando él ha improvisado unas palabras que se han convertido en un escándalo internacional, porque ha improvisado unas palabras de una reunión con jóvenes en San Petersburgo, era por Zoom, por Zoom, tenía previsto un discurso y luego empezó a hablar de otra cosa, aludiendo a Catalina la Grande y al imperialismo ruso. Al imperialismo ruso, efectivamente, sí. a los mitos del imperialismo ruso, y había causado un escándalo internacional fenomenal. En medio de la guerra con Ucrania. En medio de la guerra con Ucrania, los ucranios pensando que estaba utilizando la retórica de Putin, los rusos bastante contentos, tuvo luego que disculparse. Esto era constante. Y la gente que estaba con él, que era gente muy singular, para que vean ustedes, o sea, este hombre conformó, como es natural, un Vaticano a su medida. Y entonces su Vaticano, que es el que yo he conocido, era muy singular. Para que ustedes se hagan una idea, quien era el prefecto, quien tuvo la idea de ofrecerme a mí la posibilidad de escribir este libro, esto no ha ocurrido nunca y a lo mejor nunca vuelve a ocurrir. Eso hay que decirlo, porque vamos a ver cómo son los próximos papas. Quien tuvo la idea es un señor que se llama Paolo Ruffini, era el prefecto para la comunicación, es decir, el ministro de comunicación del Vaticano, el primer prefecto laico de la historia del Vaticano, primero. Ahora incluso hay una mujer, nunca había ocurrido. Este hombre es un periodista muy prestigioso en Italia, uno de los grandes periodistas italianos, y había sido el enemigo público número 1 de Silvio Berlusconi. Dirigía Rai 3, que era la televisión pública, el canal 3 de la televisión pública, siempre asignado a la izquierda, al Partido Comunista tradicionalmente, y luego a la izquierda, o sea, para que se hagan ustedes una idea. Y esta gente, los que lo rodeaban, pues siempre estaban a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, a ver qué va a decir. Pero al final me decían, bueno, pero es lo que toca. Como me dijo uno, dice, bueno, Jesucristo también era así, ¿no? Pues aguantarse, o sea, Jesucristo no leía sus discursos, pues nosotros vamos detrás, a ver qué pasa. Y esto sí es lo último. Empezaste diciendo, mencionaste a Maradona,
pero estás en el país y en la ciudad de Francisco. ¿Cómo conoces esta ciudad, conoces este país, pero venís en un momento particular? ¿Qué sentís? Nos encanta preguntar esto. ¿Qué sentís estando acá en la Argentina? Porque no somos modestos, pero nos encanta que nos digan, nos encanta que nos digan que les gusta estar en Argentina. Después de haber estado tanto con este personaje, cuando uno trabaja mucho un personaje y lo identificás con montones de cuestiones que tienen que ver con la Argentina. Venir ahora. Sí, es muy particular. Sí. A ver, ¿qué le voy a decir yo? Gracias por no preguntarme, hacerme una pregunta política, porque eso sí que no me gusta. Venir a Argentina a contarle a los argentinos qué es lo que pienso sobre Argentina, es ridículo. Bueno, podés, te escuchamos. No, es muy especial, la verdad. Por motivos que cuento en el libro, yo llegué a tener un vínculo con este hombre, ¿no? Un vínculo personal. Y bueno, no puedo decir que la muerte me sorprendiese, porque era una persona mayor, y no puedo decir que... Claro, es decir, me sorprendería si tuviese 25 años, pero un señor tan mayor, con una salud tan frágil, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también sorprendió, porque parecía que había salido de esa, ¿no? Y Argentina, pues es que este hombre era, no sé, argentino hasta la caricatura, digamos, ¿no? Este argentino de arriba abajo, cómo hablaba, era todo, el mate, el San Lorenzo de Almagro, argentino pero modesto, todo. Era argentino de arriba abajo, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué siento, la verdad. Siento gratitud por tener lectores aquí. Sí, tenés muchos lectores, muchos que están acá y que ya empiezan a salir también para ir a acompañarte al stand en el Pabellón Verde, el stand de Penguin, que ya se empiezan a ir, así que les agradecemos mucho que hayan estado. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.